Bueno, el primer tema que vamos a hablar es de TEP, ¿sí? Eh, el TEP es una patología que es de urgencia en lo que compete al intraoperatorio, ya que puede ser simplemente una patología que puede pasar desapercibida y no darnos cuentas, o puede ser una patología que puede llegar a producir un shock cardiogénico en el paciente, ¿sí? Esto es un poco de datos epidemiológicos, ¿sí? Es la tercera causa de mortalidad cardiovascular. Tiene una presentación clínica variable y la principal causa de muerte intrahospitalaria, la cual puede ser prevenible. Dentro de los factores de riesgo son muchos, ¿sí? Hay factores de riesgo con criterios mayores, con criterios moderados y Ari, con... Ari, si Sí. estás mostrando una presentación, no se ve nada. Dice Ajá. cargando, pero no se ve la. Y ahí se ve. Bueno, lo hago con así, cortita, sin ampliar la pantalla. Se ve bien igual, ¿eh? Ahí se ve un poco mejor. Sí, Bueno, perfecto. decía, es la tercera causa de mortalidad a nivel cardiovascular, ¿sí? Tiene una presentación clínica variable y es la principal causa de muerte intrahospitalaria prevenible. Dentro de los factores de riesgo pueden ser con criterio mayor, criterio moderado, criterio leve, dependiendo de qué tan representativo estadísticamente sea en base a la relación en cuanto se asocia, ¿sí? Dentro de los más, los más importantes, ¿sí? Con más incidencia o más factor pronóstico, ¿sí? Está que el paciente tenga una fractura miembro inferior, que haya tenido hospitalización en los últimos 3 meses, y más aún si fue por alguna patología cardíaca, ¿sí? O insuficiencia cardíaca o alguna arritmia. Si tuvo una cirugía traumatológica mayor, y cirugía traumatológica mayor se considera un reemplazo de cadera o de rodilla, ¿sí? Si tuvo un trauma mayor, si tuvo un infarto de miocardio, ¿sí? Si tuvo una trombosis venosa profunda, si tiene antecedente de trombosis venosa profunda previa, o una lesión de médula espinal. Dentro de los de criterios moderados, los que más importancia son, o más frecuentes son enfermedades autoinmunes, porque pueden ser algún tipo de enfermedad procoagulante, si el paciente está en tratamiento con quimioterapia, si el paciente tiene consumo de anticonceptivos orales, el periodo posparto, si tiene alguna enfermedad oncológica activa, y obviamente si tiene trombofilia, que sería una enfermedad procoagulante, ¿sí? Y dentro de los de origen de estadística de incidencia menor, ¿sí? Si el paciente estuvo en cama más de 3 días, si tiene enfermedades cardiovasculares como diabetes, hipertensión, si estuvo inmóvil porque tuvo que viajar, si tuvo una cirugía laparoscópica, obesidad, embarazo y venas. Es decir, todo lo que me predispone a que se me desarrolle una TBP, que es la famosa triada de Virchow, que es la lesión endotelial, la hipercoagulabilidad o el cambio de flujo laminar por el flujo turbulento, van a ser todas posibles causas de desarrollar una trombosis venosa profunda y consecuentemente un TEP. Dentro de la sintomatología va a ser distinta. El paciente que va a estar despierto clínicamente y va a consultar por distintos síntomas, que pueden ser todos estos: disnea, dolor torácico, dolor subesternal, tos, hemoptisis, taquipnea, taquicardia, etcétera, 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 a la clínica que vamos a tener nosotros intraoperatoria, ¿sí? Nosotros intraoperatoria el paciente va a estar dormido, así que más que tener el antecedente previo de que el paciente pueda tener una TBP, de darnos cuenta que el paciente llega con dolor en la pantorrilla, con enzima G positivo, que es la dorsiflexión, o dolor a la compresión en el gemelo, o que el paciente tenga el diagnóstico previo de tener TBP, que creo que ya lo dije. Más que esos signos clínicos previos a que nosotros lo vamos a tener. Siempre tenemos que sospecharlo en el intraoperatorio, siempre, siempre, que el paciente presente hipoxemia, taquicardia e hipotensión, ¿sí? Esta triada de taquicardia, hipotensión y desaturación siempre nos tiene que hacer sospechar que el paciente tiene un TEP, ¿bien? Clínicamente, en el caso que el paciente se pueda deducir o no, sería con la clínica un dímero D menor de 500, ¿sí? O con la ultrasonografía, un Doppler, ¿sí? Sería que un Doppler del miembro inferior, serían las cosas que nos harían sospecharlo en la clínica previamente, ¿sí? Pero básicamente nosotros intraoperatoria nos va a importar taquicardia, hipotensión y desaturación. Fisiopatológicamente, básicamente, pues, no creo que tengamos que decirlo mucho, pero bueno, el sistema venoso se forma un coágulo generalmente en los miembros inferiores, ¿sí? En el sistema venoso profundo, más que en el superficial, pero el sistema profundo, al tener mayor diámetro y mayor calibre, el tamaño del coágulo es más grande, por consiguiente, es mucho más frecuente que se desarrolle a nivel del sistema venoso profundo. Ese coágulo va a migrar hacia central, es decir, hacia el retorno venoso, va a pasar por la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y depende del tamaño del coágulo, es en la arteria pulmonar en la cual se va a impactar, y va a ser la clínica que nos va a producir en base al tamaño del vaso que obstruye, ¿sí?
bueno, esta es una cascada que va explicando paso por paso, ¿sí? Cuáles son todos los pasos consecutivos desde que se impacta un coágulo en la arteria pulmonar, ¿sí? Que básicamente todo termina desde una simple dilatación del ventrículo derecho y va empeorando con taquicardia con distensión del ventrículo, con aumento de la presión pulmonar, con aumento de consumo metabólico, etcétera, 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 y todo eso va a llevar a un shock obstructivo de salida del tracto de salida del ventrículo derecho y va a terminar en que el paciente haga un shock cardiogénico. Esta se llama escala de Ginebra, es muy similar a lo que es la escala de Wells, no sé si en la facu se acuerdan de esta escala. Es una escala que lo que hace es ver la probabilidad de tener un TEP, ¿sí? Clínicamente. Es decir, va a haber factores de riesgo, va a haber síntomas y va a haber signos. Que el paciente tenga más de 65 años es un punto, si tiene antecedente de tener un TEP, una TEP previa son 3 puntos, si tiene una cirugía o fractura en el mes previo o cirugía traumatológica son 2 puntos, si tiene un cáncer activo son 2 puntos. Sintomatología, si el paciente tiene dolor unilateral en la pierna, 3 puntos, hemoptisis, 2 puntos. Y los signos, básicamente, le presta atención a la frecuencia cardíaca. Sumando los puntos, nos van a dar de 0 a 3, la probabilidad es baja, 4 a 10, la probabilidad es intermedia, más de 11, perdón, mayor o igual a 11, la probabilidad es alta. Dentro de la clínica, de los estudios complementarios, se pueden hacer muchos estudios, ¿sí? Porque básicamente lo que va a hacer el TEP va a ser alterar la ventilación-perfusión. Entonces, al tener alterada la ventilación-perfusión, el laboratorio que podemos hacer va a ser, o sea, estudios complementarios que vamos a hacer son muchos. El gol estándar es la angiografía, ¿sí? Generalmente el diagnóstico es una angiotac, ¿sí? Pero a la vez hay otros estudios que también podemos hacer. Pero obviamente antes de llegar a todo eso, porque nosotros lo vamos a tener el paciente en quirófano y no lo vamos a sacar de quirófano para hacer una angiotomografía, ¿sí? Entonces, los estudios complementarios que podemos pedir nosotros desde adentro del quirófano son una gasometría arterial, la cual nos puede dar hipoxemia e hipercapnia, ¿sí? Claramente porque está alterada la relación ventilación-perfusión. En el electro, lo primero que va a desarrollar el paciente va a ser una taquicardia sinusal, ¿sí? Puede hacer bloqueos completos de rama derecha y el famoso complejo de McGinn-White, que es el famoso S1 Q3T3, que es ver una onda S en D1, ver una onda Q en T3 y ver una T negativa en, D3, ¿sí? Ese famoso S1Q3T3 en el electro, ¿sí? Pero básicamente lo que más bueno, ahora lo voy a decir después, lo que más nos va a importar a nosotros en el intraoperatorio va a ser la ecocardiografía, ¿sí? Estas son todas cosas que nos van a hacer sospechar a nosotros de que el paciente tenga un TEP, ¿sí? En lo que compete la ecocardiografía, esto sí no los voy a explicar después cuando explique lo del ecocardio, ¿sí? La angiotomografía es cuando haya una alteración en la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, porque las cavidades derechas se van a dilatar, ¿sí? El péptido natriúrtico auricular, cerebral, perdón, va a estar elevado, el ProBNP va a estar elevado, las troponinas van a estar elevadas, ¿sí? Cualquiera de todos estos signos nos tiene que hacer pensar que el paciente cualquiera de estos signos puede hacernos pensar que el paciente eh, esté teniendo un TEP. El diagnóstico intraoperatorio, como les dije, taquicardia, hipotensión e hipoxia, ¿sí? O desaturación. Así lo tenemos que sospechar nosotros porque el paciente va a estar dormido y no va a tener más sintomatología que eso, ¿sí? El paciente puede estar hemodinámicamente bien, impecable, y de repente hacer un TEP. Claramente el TEP hay que sospecharlo, ¿sí? Porque también causas de taquicardia, hipotensión y desaturación pueden ser muchas, ¿sí? Pero hay que pensarlo y hay que estar prestando atención qué tipo de cirugía le están haciendo el paciente o qué paciente tengo adelante, ¿sí? Si está haciendo una cirugía traumatológica, si el paciente estuvo anticoagulado, se suspendió la anticoagulación o no se suspendió la anticoagulación. O sea, hay que tener presente qué paciente tengo adelante, más allá de ver si el paciente está taquicárdico, hipotenso y desatura, porque las causas pueden ser muchas más, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay que pensarlo. Y en el caso de sospecharlo con gran duda, hacer un ecocardio, ¿sí? Estos son todos signos que se pueden ver en el ecocardiograma, ¿sí? Básicamente los más importantes son el aumento de las cavidades derechas, es decir, acá se ve cómo aumenta el ventrículo derecho respecto al resto de las cavidades, ¿sí? Si uno hace un cociente de comparar el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo, es mayor a 1 la diferencia, ¿sí? Y se abomba el tabique interventricular hacia el lado izquierdo por aumento de distensibilidad del ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene paredes muy delgadas, entonces al aumentar las presiones se distienden y, porque no tiene fuerza de bombeo, se distiende y al distenderse puede abombar el tabique interventricular hacia las cavidades izquierdas, ¿sí? Bueno, esto es el próximo signo es lo mismo que le dije, se abomba el tabique interventricular. Se puede distender la vena cava inferior porque se distiende el BD, se distiende la aurícula derecha y se distiende la cava y no colapsa, ¿sí? Esto se llama signo 60-60, que el signo 60-60 lo que es que hay un gradiente transvalvular mayor de 30, pero menor de 60 milisegundos, y tiene un flujo de eyección de la arteria pulmonar que está disminuida y es menor de 60. Ese es 60-60. La presencia de coágulos
intraventriculares o intraauriculares, o dentro de la misma arteria pulmonar, también es diagnóstico. Este es el TAPSE, se llama, que es un diámetro que se saca desde el anillo valvular hasta la punta del ventrículo y está disminuido. Bueno, y después estos son por movimientos de flujo de la sangre, que ese era menos específico. Acá hay un ecocardio, que se ven del lado izquierdo son las cavidades derechas, del lado derecho son las cavidades izquierdas, y se ve lo que está apuntando la lucecita es todo el BD aumentado de tamaño respecto al BI. ¿Sí? Este video no se ve tan bien, después se ven mejores, pero acá se ve como las cavidades derechas, que generalmente tienen que ser más chicas que las cavidades izquierdas, están aumentadas de tamaño. Y se ve un poco de protrusión del ventrículo derecho sobre el tabique ventricular, perdón, al ventrículo izquierdo. Se me ocurrió esto. Este es lo mismo, quiero representar lo mismo, pero este es un corte axial, en vez de un longitudinal. Este bueno, ese es otro signo que les explico. Este. Acá. Este es un corte axial, este que está colapsado y chiquitito y todo muscular es el ventrículo izquierdo, y este que está todo dilatado y sin pared muscular es el BD, y si uno compara el diámetro de una cavidad con la otra, está mucho más aumentado el tamaño de la cavidad derecha que de la cavidad izquierda. Bueno. Ese es uno de los signos que estaban en los gráficos que nos hacían sospechar el TEP, que se llama signo de McConnell, que el signo de McConnell es que está todo el ventrículo hipokinético, el ventrículo derecho, y hay una hipercontractibilidad de la zona apical del ventrículo. Está súper, no sé si se llega a ver el puntito rojo, la punta, pero todo lo que está señalando está hipokinético, no se contrae, y la punta del ventrículo, que es lo de abajo, está hiperkinético, ¿sí? Eso se llama signo de McConnell, y es un signo bastante patognomónico. Y este es otro video donde también se vuelven a ver todas las cavidades derechas dilatadas. La cavidad de arriba es la cavidad derecha y la de abajo es el ventrículo izquierdo, y se ve completamente dilatado el ventrículo derecho respecto al ventrículo izquierdo. Ahí es otra imagen donde se ve también. Y arriba se ve bien cómo está aumentada la contractilidad de la punta del corazón, ¿sí? Y disminuida el basal. Ese se ve bien. Ahí lo pongo vuelta. Es un corte axial, donde se ve todo dilatado respecto al vein. Y ahí se ve bien como la punta del corazón tiene hipercontractibilidad respecto a todo el resto del corazón, que está hipokinético. Bueno, una vez que se sospecha o se diagnostica que el paciente tiene... Esperen que quiero volver al medio, no me deja. Una vez que se sospecha que el paciente tiene un TEP, hay que ver qué índice de gravedad tiene ese TEP, ¿sí? En base al índice de gravedad, uno va a saber cuál es la conducta y qué tipo de TEP tenemos. Si es un TEP leve, si es un TEP moderado, si es un TEP grave, ¿sí? En base a eso es la conducta que vamos a tomar. Y para eso se usan todos estos criterios, que pueden ser los de la izquierda, que son muchos criterios, o los de la derecha son el índice de gravedad simplificado, ¿sí? Básicamente lo que tiene presente es la edad del paciente en años, ¿sí? Género, si es masculino o femenino, si el paciente tiene un angioplastia activa o no, si el paciente está en insuficiencia cardíaca, si el paciente tiene un EPOC, si está muy taquicardio con una frecuencia mayor a 110, si tiene una presión arterial sistólica menor de 100, si está taquimnéico más de 30, si está hipotérmico, si tiene alteración de estado mental o si es atlético. Básicamente, si uno ve el simplificado, que es el de la derecha, lo que más nos importa a nosotros, ¿sí? Dijimos que era la frecuencia, la presión y la desaturación. Básicamente, entre esos tres, ya con eso nosotros nos vamos a dar cuenta, porque después si vemos, cuando hace el índice de gravedad, simplemente con que el simplificado sea mayor o igual a un punto, ¿sí? Siempre y cuando ese no sea simplemente que tenga más de 80 años, ya es criterio de que el TEP no es leve, ¿sí? Entonces, con lo que nosotros tenemos para darnos cuenta intraoperatorio son las cuestiones hemodinámicas, y es lo que más hincapié hace, ¿sí? En base a los puntos anteriores, tenemos diferentes índices de gravedad, puede ser clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, en base a los puntos que nos da, ¿sí? Y eso nos da un score estadístico de qué probabilidad de muerte postoperatoria tiene, ¿sí? Y como dije, el simplificado es si es mayor o igual a 1, o si es 0, es simplificado. Bien, entonces eso nos da un algoritmo de tratamiento o de diagnóstico, ¿sí? Básicamente se evidencia si el paciente está chocado o si no está chocado, ¿sí?
Si el paciente no está chocado, ¿sí? Vamos a empezar como que no está chocado, hay que evaluar qué riesgo clínico tiene. Si el paciente tenía un índice de gravedad bajo 1, 2 o 0, ¿sí? Es decir, 1, 2, de la que eran muchos puntos, o simplemente 0, es un TEP leve, con mucho riesgo, con poco riesgo, ¿sí? Riesgo bajo de que tenga mortalidad postoperatoria. A este paciente se puede considerar alta precoz, ¿sí? Y se manda el tratamiento con vía oral a la casa de anticoagulante, ¿sí? En el caso que el paciente tenga un índice de gravedad, perdón, 3 o 4, o 1 simplificado mayor o igual a 1, es un riesgo intermedio. Y acá lo que tenemos que ver es cómo está la función del BD a través de un ecocardiograma, porque tomografía no vamos a tener, ¿sí? O pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio es si picó enzimas, troponinas, ¿sí? O si tiene el ProBNP muy elevado. ¿Bien? O el dímero D, pero el dímero D en el caso sirve para descartar, pero no es en este caso. En este caso es simplemente troponinas, ¿sí? Y el ProBNP, ¿sí? Y ver la función del BD con el ecocardio. En base a eso, ¿sí? Si uno o los dos son negativos, tiene un riesgo intermedio bajo y el paciente va a quedar internado con anticoagulación subcutánea. Ahora después hay todo un resumen. En el caso de que tenga las dos pruebas positivas, es un riesgo intermedio alta y el paciente va a quedar con anticoagulantes, ¿sí? Y hay que ver si el paciente requiere o no fibrinolíticos. ¿Bien? Eso se hace al paciente que no está chocado, es decir, nos da tiempo. En el caso que el paciente esté chocado, que básicamente nos lo va a decir la clínica, no nos lo va a decir un score, ¿sí? No nos vamos a estar sacando cuentas con el score a ver si tiene más de 80, qué sé yo. Nos vamos a dar cuenta clínicamente con el paciente, nos va a empezar a pedir inotrópicos, nos va a requerir vasoactivos, se nos va a hipotensar, se nos va a poner muy taquicárdico, va a empezar a desaturar, ¿sí? Entonces, son todos signos que nos va a decir la clínica del paciente, si el paciente está chocado o no, ¿sí? Y en ese caso lo que hay que hacer es hacer una reperfusión primaria, ¿sí? Si se puede, se hace percutáneo; si no se puede, se hace por vía quirúrgica y hay tiempo; y si no se puede, se hace con fibrinolíticos por vía endovenosa. Bien, básicamente el manejo es el siguiente: hay que dar soporte hemodinámico y generar la fibrinolisis, ¿sí? El soporte hemodinámico, básicamente, nosotros tenemos que pensar que eso es un shock cardiogénico, entonces la administración de líquidos tiene que ser, si tenemos un volumen de variabilidad sistólico o una variabilidad de presión de pulso, ver si tiene o no respuesta a volumen en base al índice que nos tira el- la medición de la TEM de manera invasiva, ¿sí? Y en el caso que no tengamos manera de ver la tolerancia a fluidos, se recomienda pasar no más de 500 mililitros, porque el paciente no es que tiene bulimia, simplemente que el ventrículo derecho no puede liberarse de esa bulimia. Entonces, si yo le pongo más líquido que tengo que poner, voy a hacer claudicar ese BD, ¿sí? Y se recomienda que la TA se mantenga a través de vasoactivos y no a través de líquidos, ¿sí? Otra cosa que hay que hacer, siempre y cuando que se pueda, si el paciente no está intubado, o puede ser una cadera que el paciente no esté intubado, en el caso de que el paciente no esté intubado, habría que evitar la ventilación mecánica, porque al aumentar la presión positiva dentro del tórax, colapsaría más y aumentaría más la presión en el ventrículo derecho, ¿sí? Y eso generaría que le generen más fuerza, o sea, menos motilidad y menos fuerza de gasto a las cavidades derechas. Al igual que la CIP es la PIP, habría que tener 0 PIP para que el BD tenga menos imposición a bombear. Bueno, el TEP de alto riesgo, que era el que estaba chocado, ¿sí? Se anticoagula con heparina no fraccionada de manera por vía endovenosa, ¿sí? Y hay que hacer una trombólisis, ¿sí? Farmacológica, porque la otra es mucho más agresiva. Y la farmacológica se puede hacer con fibrinolíticos, que ahora vamos a ver cuáles son, ¿sí? Y en el caso que la trombólisis farmacológica esté contraindicada, porque el paciente, por ejemplo, recién tiene una cirugía de columna recién, una cirugía de cadera recién, tiene antecedentes previos de una serie hace poco tiempo, etcétera, todas las contraindicaciones por las cuales estarían contraindicados los fibrinolíticos, se podría hacer una embolectomía pulmonar quirúrgica, que es abrir el pecho, abrir la arteria pulmonar y sacar el coágulo quirúrgicamente, en el caso que se pueda, o una trombólisis dirigida por un catéter percutáneo. Las drogas que se usan básicamente son enoxa y heparina sódica, ¿sí? En el caso de que se usen heparinas de bajo peso molecular, se usa la enoxa 1 miligramo kilo cada 12 horas, ¿sí? O 1,5 miligramo kilo cada 24 horas. El monitoreo se monitorea con un anti-10, como siempre que esté con heparina de bajo peso molecular, y se monitorea con anti-10 cada 4 horas hasta lograr los niveles terapéuticos, y posterior cada 12 horas con ajuste de 10 al 25% de la dosis, aumentando o disminuyendo según lo requieran el monitoreo. En el caso de que se use heparina no fraccionada, se usa heparina sódica, un bolo de 80 unidades kilo, seguido de una infusión de 18 unidades kilo por hora, ¿sí? Y bueno, el monitoreo se hace con un KPTT, que tiene que estar entre los 50 y 90 segundos, y el monitoreo postoperatorio es cada 6 horas hasta niveles terapéuticos, y bueno, eso lo va a controlar el hematólogo. Esto ya no se excede, pero bueno, está el cuadrito por si lo quieren saber. Sí, pero bueno, ahí está cómo se monitorea el postoperatorio de las heparinas.
Dentro de lo que son la fibrinólisis farmacológica, hay dos, el alteplase y el tecneteplase, ¿sí? También puede ser la streptokinasa, pero tenía mucho menos eficacia que estos dos. De estos dos, el alteplase se pasa de 100 miligramos endovenosas a pasar en 2 horas, ¿sí? Y obviamente se controla en el postoperatorio si tuvo respuesta o no, y se puede volver a repetir la dosis. Y el tenecteplase se dosifica según kilo. Por cada 10 kilos que aumenta el peso del paciente, se aumenta en 5 miligramos la dosis del tenecteplase. Bueno, resumiendo, si el paciente tiene un TEP de riesgo bajo, anticoagulante oral a la casa. Si el paciente tiene un TEP de riesgo alto, anticoagulante vía endovenosa, y le toca hacer una trombolisis del coágulo, la cual puede ser farmacológica o quirúrgica en el caso de que no se pueda hacer la farmacológica. Si tiene un TEP intermedio, si era de riesgo bajo, sea anticoagulante subcutáneo, y si es de riesgo alto, sea anticoagulante subcutáneo, y se evalúa en las próximas horas en el caso que el paciente requiera o no trombolíticos para romper el coágulo, ¿sí? Los fibrinolíticos claramente reducen la hipertensión pulmonar, reducen la mortalidad y la descompensación hemodinámica a causa del TEP. Conclusiones, lo más importante del TEP es sospecharlo, ¿sí? Y acuérdense que hay que sospecharlo cuando el paciente esté con taquicardia, hipotensión y desaturación. Tener presente las comorbilidades o factores de riesgo del paciente, no siempre se presenta de la misma forma clínica. Es indispensable el uso de la ecografía intraoperatoria y en el caso de que uno no esté entrenado para hacerlo o que no se disponga adentro del quirófano o de una sonda para hacerlo, hay que consultar rápidamente con el servicio de cardiología, ¿sí? Y sería ideal que, si se puede, se haga tratamiento por hemodinamia y se evite la fibrinolisis farmacológica por todas las contraindicaciones que tiene la fibrinolisis farmacológica y las complicaciones que tiene. Entonces lo ideal sería hacer una interconsulta cuanto antes con cardiología y con hemodinamia. Bueno.